¿Dónde estaba Dios cuando todo se derrumbó? La respuesta que sana a quienes realmente la buscan. La pregunta que nace entre las ruinas. Hay preguntas que nacen en los días felices, pero hay otras que solo aparecen cuando todo aquello que parecía firme se convierte en escombros. Tal vez tú conoces esa sensación, el momento en que una llamada cambió tu vida, el instante en que una puerta se cerró para siempre, la noche en que una oración quedó suspendida en el silencio sin recibir la respuesta que esperabas. Y fue entonces cuando una pregunta comenzó a perseguirte por dentro. ¿Dónde estaba Dios cuando todo se derrumbó? Quizá nadie escuchó esa pregunta salir de tus labios, pero tu corazón la repitió una y otra vez. Porque es difícil comprender cómo un Dios que ama permite momentos que parecen rompernos por completo. Es difícil seguir creyendo cuando las lágrimas reemplazan las certezas. Es difícil mantener la esperanza cuando todo aquello por lo que luchaste desaparece delante de tus ojos. Lo que hace esta pregunta tan dolorosa no es solamente el sufrimiento, es la sensación de abandono que puede acompañarlo. Porque cuando el dolor llega, muchas personas no solo pierden cosas, también sienten que han perdido la cercanía de Dios. Comienzan a preguntarse si Él escuchó sus oraciones, si vio sus lágrimas, si estuvo presente en los momentos más oscuros de su historia. Pero existe algo que pocos descubren mientras atraviesan la tormenta. La respuesta que sana no siempre llega explicando por qué ocurrió cada cosa. A veces llega revelando algo mucho más profundo, algo capaz de transformar completamente la forma en que interpretamos nuestro pasado, nuestro dolor y nuestra relación con Dios. Quédate hasta el final porque este mensaje no intentará darte explicaciones superficiales. Vamos a recorrer juntos un camino que ha cambiado la vida de innumerables personas. Y quizás, al terminar este recorrido, descubrirás que la pregunta que te ha acompañado durante tanto tiempo escondía una respuesta que siempre estuvo más cerca de lo que imaginabas. Cuando el dolor rompe el contrato que creíamos tener con Dios. Muchas personas descubren la fragilidad de su fe en el momento exacto en que la vida deja de seguir el guión que imaginaron. Sin darse cuenta, habían construido una especie de contrato silencioso con Dios. Creían que si oraban, Dios siempre abriría la puerta correcta. Si eran fieles, serían protegidos de ciertas pérdidas. Si confiaban lo suficiente, las cosas terminarían como esperaban. Durante años, esas ideas parecían funcionar, hasta que llegó el día en que todo cambió. Quizás eso fue exactamente lo que te ocurrió. No fue solamente la pérdida lo que te hizo sufrir. Fue el choque entre lo que viviste y lo que creías que Dios debía hacer. Porque cuando una enfermedad aparece, cuando una despedida inesperada llega, o cuando un sueño se derrumba, no solo enfrentamos el dolor, también enfrentamos la ruptura de nuestras expectativas más profundas. Y es allí donde muchas personas comienzan a alejarse de Dios, no porque hayan dejado de creer que existe, sino porque ya no entienden quién es realmente. La imagen que tenían de Él empieza a resquebrajarse. Las respuestas simples dejan de funcionar. Las frases que antes traían consuelo parecen vacías. Y el corazón comienza a llenarse de preguntas que nadie parece responder. Sin embargo, existe algo sorprendente en ese momento de crisis. Lo que se rompe no siempre es la verdadera fe. Muchas veces, lo que se derrumba es una versión incompleta de Dios que construimos a partir de nuestras expectativas humanas. Y aunque ese proceso resulta doloroso, también puede convertirse en el comienzo de una relación mucho más profunda y auténtica con Él. Porque Dios nunca prometió que viviríamos una existencia libre de dificultades. Lo que prometió fue algo diferente.
algo que la mayoría de las personas solo descubre cuando las certezas desaparecen. Y precisamente ahí surge una nueva pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Qué ocurre cuando las oraciones terminan? El silencio permanece y ya no sabes qué esperar. El extraño vacío que aparece después de la última oración. Llega un momento del que casi nadie habla. No ocurre cuando comienzas a orar, tampoco cuando derramas tus primeras lágrimas delante de Dios. Ocurre después de haber pedido ayuda durante semanas, meses o incluso años, después de haber repetido la misma súplica tantas veces que ya no encuentras nuevas palabras. Es entonces cuando aparece un vacío extraño que resulta difícil de describir. No es rebeldía, no es falta de fe, es agotamiento, es la sensación de haber llegado al límite de tus fuerzas emocionales. Sigues creyendo que Dios existe, pero ya no sabes qué decir, ya no sabes qué pedir. Y el silencio que antes parecía temporal comienza a sentirse permanente. Cada día se parece al anterior, cada oración parece perderse en la distancia. Muchos creyentes sienten culpa cuando atraviesan esta etapa. Piensan que algo está mal dentro de ellos. Se preguntan si dejaron de confiar, si cometieron algún error o si Dios se alejó por alguna razón que desconocen. Pero la realidad es que algunos de los hombres y mujeres más fieles de las Escrituras también caminaron por temporadas donde el cielo parecía permanecer cerrado. Lo difícil de este vacío es que no destruye la fe de forma inmediata, la desgasta lentamente, como una gota constante que cae sobre una piedra. Poco a poco aparecen preguntas incómodas. ¿Y si nada cambia? ¿Y si la respuesta nunca llega? ¿Y si Dios decidió guardar silencio para siempre? Son pensamientos que asustan porque tocan las zonas más vulnerables del corazón. Sin embargo, existe algo que la mayoría no percibe mientras atraviesa este desierto emocional. A veces, cuando las respuestas desaparecen, Dios comienza a trabajar en un nivel más profundo que nuestras circunstancias. Un lugar donde no está transformando lo que ocurre a nuestro alrededor, sino la forma en que vemos lo que ocurre. Y es precisamente ahí donde nace una herida todavía más difícil de enfrentar. La herida de no comprender lo que está sucediendo. La herida que no produce el sufrimiento, sino la confusión. Existe una diferencia enorme entre sufrir y no entender por qué estás sufriendo. El dolor por sí solo ya es difícil de soportar, pero cuando se mezcla con la confusión, se convierte en una carga mucho más pesada. Hay personas que logran atravesar grandes pérdidas y seguir adelante. Lo que las destruye no siempre es lo que ocurrió. Es no encontrar sentido a lo que ocurrió. Tal vez recuerdas un momento en que intentaste reconstruir cada detalle de tu historia buscando respuestas. Revisaste conversaciones, decisiones, oportunidades perdidas y hasta tus propias oraciones. Querías encontrar una explicación que hiciera que todo encajara, pero cuanto más buscabas, más preguntas aparecían, y la incertidumbre comenzó a ocupar el lugar donde antes existían certezas. La mente humana tiene una necesidad profunda de comprender. Queremos saber por qué sucedió aquello, queremos descubrir qué podríamos haber hecho diferente. Queremos encontrar una razón capaz de aliviar el peso que llevamos dentro. Sin embargo, hay temporadas donde las respuestas simplemente no llegan. Y cuando eso ocurre, muchas personas comienzan a construir conclusiones equivocadas. Algunos piensan que Dios los está castigando, otros creen que fueron olvidados. Algunos llegan a convencerse de que jamás fueron escuchados. La confusión se convierte entonces en una voz constante que interpreta cada silencio como rechazo y cada dificultad como evidencia de abandono. Sin darse cuenta, comienzan a ver a Dios a través del filtro de su dolor. Pero aquí aparece una verdad importante.
La ausencia de comprensión no significa ausencia de propósito. Que no puedas ver el cuadro completo no significa que no exista un cuadro completo. Hay momentos donde la oscuridad emocional actúa como una niebla que distorsiona todo lo que observamos. Y cuando eso sucede, incluso la imagen que tenemos de Dios puede comenzar a deformarse sin que lo notemos. Por eso la siguiente etapa de este camino es tan importante, porque antes de descubrir dónde estaba Dios durante la crisis, necesitamos entender cómo el miedo, la tristeza y la desesperación pueden alterar nuestra percepción y hacernos creer cosas que nunca fueron verdad. ¿Por qué los momentos más oscuros distorsionan nuestra visión de Dios? Cuando una persona atraviesa una temporada de paz, le resulta fácil creer que Dios está cerca. Pero cuando el sufrimiento golpea con fuerza, algo cambia dentro de ella. No cambia Dios, cambia la forma en que lo percibe. El miedo comienza a ocupar espacios que antes estaban llenos de confianza. La tristeza altera la manera de interpretar la realidad. Y poco a poco, el corazón empieza a ver señales de abandono donde nunca existieron. Esto ocurre porque el dolor tiene una capacidad silenciosa para reducir nuestro campo de visión. Dejamos de observar todo el camino y comenzamos a mirar únicamente la herida. Dejamos de recordar las veces que fuimos sostenidos y concentramos toda nuestra atención en aquello que todavía no entendemos. Sin darnos cuenta, nuestra historia completa queda definida por un solo capítulo. Algo parecido le sucede a una persona que intenta caminar en medio de una tormenta espesa. El paisaje continúa allí. El camino sigue existiendo. La dirección no desapareció, pero la niebla impide verlo con claridad. De la misma manera, la desesperación puede convencernos de que Dios se fue, cuando en realidad somos nosotros quienes hemos perdido temporalmente la capacidad de percibir su presencia. Por eso tantas personas llegan a conclusiones equivocadas en sus peores momentos. Interpretan el silencio como rechazo, interpretan la espera como indiferencia, interpretan las lágrimas como evidencia de que fueron abandonadas. Pero las emociones intensas no siempre cuentan la verdad completa. A veces cuentan solamente la parte de la historia que el dolor les permite ver. Las Escrituras muestran repetidamente que incluso hombres y mujeres profundamente conectados con Dios atravesaron temporadas donde sus sentimientos les decían una cosa mientras la realidad espiritual era otra. El problema no era la presencia de Dios. El problema era la dificultad de percibirla en medio de la tormenta. Y quizás eso mismo está ocurriendo con muchas personas que escuchan este mensaje ahora mismo. Porque existe un lugar donde Dios suele estar obrando cuando todo parece perdido. Un lugar tan inesperado que la mayoría pasa toda la crisis buscándolo en otra dirección. Y descubrir ese lugar puede cambiar por completo la forma en que entiendes los momentos más difíciles de tu vida. El lugar donde casi nadie busca a Dios cuando todo se derrumba. Cuando la vida se rompe, nuestra atención suele dirigirse hacia afuera. Miramos las circunstancias, observamos las pérdidas. Intentamos descubrir qué puerta se cerró, quién se fue o qué oportunidad desapareció. Pensamos que si logramos cambiar lo que sucede alrededor de nosotros, volveremos a encontrar paz. Pero mientras buscamos respuestas en el exterior, muchas veces ignoramos el lugar donde Dios está trabajando con más intensidad. Porque Dios no siempre comienza restaurando las circunstancias. Muchas veces comienza restaurando el corazón, y ese proceso suele pasar desapercibido. Mientras esperamos un milagro visible, Él está fortaleciendo algo invisible. Mientras esperamos una solución inmediata, Él está desarrollando una profundidad espiritual que jamás habría surgido en tiempos de comodidad.
Por eso algunas de las transformaciones más importantes no ocurren cuando la tormenta termina, ocurren mientras la tormenta sigue presente. Hay personas que descubren una paz que nunca habían conocido. Otras desarrollan una fortaleza que no sabían que poseían. Algunas aprenden a confiar de una manera que jamás habrían aprendido si todo hubiera salido según sus planes. Lo sorprendente es que estas obras internas suelen ser silenciosas, no producen titulares, no generan celebraciones inmediatas, nadie las ve desde afuera. Sin embargo, son precisamente estas transformaciones las que terminan sosteniendo a una persona cuando todo lo demás parece inestable. Son cambios que ocurren en las profundidades del alma, mientras la mayoría sigue mirando únicamente las circunstancias externas. Quizás durante mucho tiempo has buscado evidencia de la presencia de Dios en aquello que todavía no cambió. Pero, ¿qué pasaría si comenzaras a observar lo que sí ha cambiado dentro de ti? ¿Qué pasaría si descubrieras que, mientras luchabas por sobrevivir, Dios estaba formando algo que jamás podría haberse desarrollado de otra manera? Esa posibilidad abre una perspectiva completamente nueva sobre el sufrimiento. Y es justamente aquí donde aparece una de las diferencias más profundas que la mayoría de las personas nunca llega a comprender. La diferencia entre un Dios que siempre rescata de inmediato y un Dios que decide permanecer a tu lado para sostenerte cuando el rescate todavía no ha llegado. La diferencia entre un Dios que rescata y un Dios que sostiene. La mayoría de las personas busca a Dios esperando un rescate. Es una reacción natural. Cuando el dolor llega, queremos que la enfermedad desaparezca, que la puerta vuelva a abrirse, que la pérdida sea revertida o que el problema termine cuanto antes. Pensamos que la mayor demostración del amor de Dios sería eliminar inmediatamente aquello que nos hace sufrir. Sin embargo, hay momentos en los que Dios actúa de una manera diferente a la que imaginamos, porque existe una diferencia profunda entre rescatar y sostener. Rescatar significa sacar a alguien de la tormenta. Sostener significa permanecer junto a esa persona mientras la tormenta continúa. Y aunque todos preferimos la primera opción, muchas veces es la segunda la que transforma verdaderamente nuestra vida. Es allí donde aprendemos cosas que jamás descubriríamos si todo se resolviera de inmediato. Piensa en las ocasiones en las que creíste que no podrías soportar un día más. Sin embargo, aquí estás. Tal vez sigues teniendo preguntas. Tal vez algunas heridas aún no han cicatrizado por completo, pero sigues avanzando, sigues respirando, sigues levantándote cada mañana. Algo te sostuvo cuando tus propias fuerzas ya no eran suficientes. Algo te permitió continuar cuando parecía imposible dar el siguiente paso. Muchas personas pasan años buscando el momento exacto en que Dios eliminó el problema y terminan ignorando los cientos de momentos en que Dios les dio la fuerza necesaria para seguir adelante. No ven la presencia divina porque la imaginan únicamente como intervención espectacular. Pero la presencia de Dios también puede manifestarse como resistencia, perseverancia y una paz que desafía toda lógica humana. Quizás el milagro más grande no fue que la tormenta desapareciera. Quizás fue que no te destruyó. Quizás la evidencia más poderosa de que Dios estuvo allí no se encuentra en aquello que evitó, sino en aquello que te permitió atravesar sin perder completamente la esperanza. Esa perspectiva cambia radicalmente la forma en que interpretamos nuestra historia. Y cuando comenzamos a reconocer cómo Dios nos sostuvo, surge otra pregunta fascinante. ¿Qué cosas estaban siendo reveladas mientras nuestros planes se derrumbaban? Porque algunas de las verdades más importantes de la vida permanecen ocultas hasta el momento en que todo lo que habíamos construido deja de funcionar.
las cosas que solo se revelan cuando los planes fracasan. Hay verdades que permanecen ocultas, mientras todo funciona según nuestros deseos. Cuando los planes avanzan, las puertas se abren y los resultados llegan como esperamos. Rara vez cuestionamos lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Pero cuando los proyectos se derrumban, cuando aquello que parecía seguro desaparece y cuando las respuestas dejan de llegar, algo comienza a salir a la superficie. Cosas que siempre estuvieron allí, pero que nunca habíamos visto con claridad. Es en esos momentos cuando descubrimos dónde habíamos puesto realmente nuestra confianza. Algunas personas descubren que dependían más de sus propios planes que de Dios. Otras comprenden que habían construido su identidad sobre logros, relaciones o sueños que parecían inquebrantables. Y cuando esas bases se rompen, se ven obligadas a enfrentar preguntas que llevaban años evitando. Aunque resulte doloroso, el fracaso tiene una forma única de revelar la verdad. Elimina las apariencias, derriba las máscaras, expone las motivaciones ocultas. Lo que antes permanecía escondido detrás de las ocupaciones diarias aparece de repente frente a nosotros. No para destruirnos, sino para mostrarnos aquello que necesita ser transformado. Muchas personas pasan toda una vida intentando controlar cada detalle de su historia. Sin embargo, cuando finalmente pierden ese control, descubren algo inesperado. Descubren que jamás tuvieron el control absoluto que imaginaban. Y lejos de ser una tragedia, esa revelación puede convertirse en una fuente profunda de libertad. Porque cuando dejamos de cargar el peso de sostenerlo todo, comenzamos a comprender quién ha estado sosteniéndonos realmente. Es precisamente en medio de los planes rotos donde algunas de las lecciones más importantes nacen. La humildad reemplaza la autosuficiencia. La dependencia reemplaza la ilusión de control. Y la fe deja de ser una teoría para convertirse en una necesidad real. Lo que parecía una derrota absoluta comienza lentamente a revelar un propósito que antes era imposible percibir. Y cuando esas revelaciones empiezan a surgir, una posibilidad completamente nueva aparece en el horizonte. Tal vez la ausencia que sentías no era ausencia. Tal vez aquello que interpretaste como distancia escondía una realidad mucho más profunda. Una realidad capaz de cambiar por completo la pregunta que te ha acompañado desde el principio. Cuando la ausencia aparente de Dios comienza a tener otro significado. Durante mucho tiempo creíste que la gran pregunta era ¿dónde estaba Dios? Pensabas que la respuesta dependía de encontrar una explicación para cada pérdida, cada decepción y cada lágrima. Pero llega un momento en este camino donde algo empieza a cambiar. No cambian necesariamente las circunstancias, cambia la forma de observarlas. Y con esa nueva mirada surge una posibilidad que antes parecía imposible considerar. ¿Y si Dios nunca estuvo tan lejos como imaginabas? ¿Y si la sensación de abandono no era una prueba de su ausencia, sino el resultado de intentar encontrarlo únicamente en los lugares donde tú esperabas verlo? Porque muchas veces buscamos a Dios en la solución y dejamos de buscarlo en el proceso. Lo buscamos en la puerta abierta y dejamos de verlo en la fuerza que nos sostuvo frente a la puerta cerrada. La realidad es que el dolor tiene una forma extraña de definir nuestras expectativas. Cuando sufrimos, esperamos que Dios actúe de una manera específica. Si no lo hace, concluimos que no actuó. Pero esa conclusión nace de una visión limitada. Es como observar una sola pieza de un enorme mosaico y creer que ya comprendemos toda la imagen. Lo que hoy parece silencio puede tener un significado completamente diferente cuando el tiempo nos permite ver más lejos. Muchos creyentes descubren años después que algunos de los momentos donde más dudaron de la presencia de Dios
fueron precisamente los momentos donde Él estaba realizando una obra más profunda. No una obra visible para los demás, no una obra fácil de explicar, una obra interior que preparaba el corazón para comprender cosas que antes resultaban imposibles de entender. Por eso la pregunta comienza a transformarse. Ya no es solamente ¿dónde estaba Dios cuando todo se derrumbó? Ahora aparece otra pregunta mucho más poderosa. ¿Qué estaba haciendo Dios mientras todo se derrumbaba? Ese pequeño cambio tiene la capacidad de abrir una puerta completamente nueva en la forma de interpretar nuestra historia. Y cuando esa puerta comienza a abrirse, descubrimos algo sorprendente. Algunas de las personas que desarrollaron la relación más profunda con Dios no lo encontraron en sus mejores temporadas. Lo encontraron precisamente en los capítulos más dolorosos, en los momentos donde todo parecía perdido y donde nadie habría esperado encontrar esperanza. El misterio de las personas que encontraron a Dios en su peor temporada. Existe algo que se repite una y otra vez en la historia de la fe. Muchas de las personas que hoy hablan de una relación profunda con Dios no lo conocieron verdaderamente en sus días de abundancia. Lo conocieron cuando todo se rompió. Lo encontraron cuando ya no tenían respuestas, cuando las certezas desaparecieron, cuando la vida los llevó a lugares donde nunca habrían querido estar. A simple vista parece una contradicción. Nadie desea atravesar una temporada de pérdida para acercarse a Dios. Nadie pide voluntariamente pasar por noches de angustia o momentos de profunda vulnerabilidad. Sin embargo, es precisamente en esos escenarios donde muchas personas dejan de relacionarse con una idea de Dios y comienzan a encontrarse con Él de manera real. Cuando todo funciona bien, es fácil confiar en nuestros recursos, en nuestras capacidades y en nuestras estrategias. Pero cuando esas cosas dejan de ser suficientes, el corazón se vuelve más sensible. Comienza a escuchar de otra manera. Empieza a percibir aquello que antes ignoraba porque estaba demasiado ocupado intentando controlar su propia historia. Por eso algunas de las transformaciones espirituales más profundas nacen en temporadas que nadie habría elegido. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque elimina distracciones, rompe falsas seguridades y nos obliga a enfrentar las preguntas más importantes de la existencia. Preguntas que muchas veces permanecen ocultas durante años mientras todo parece estar bajo control. Quizás has estado viendo tu peor temporada únicamente como un capítulo de pérdida. Pero ¿y si también está siendo un capítulo de descubrimiento? ¿Y si aquello que hoy percibes como un desierto está convirtiéndose en el lugar donde conocerás aspectos de Dios que jamás habrías descubierto en la comodidad? Esa posibilidad cambia completamente la forma de mirar el dolor. Y cuanto más avanzamos por este camino, más evidente se vuelve una verdad sorprendente. Hay algo que solo se descubre cuando ya no queda nada a lo que aferrarse. Algo que transforma para siempre la manera en que entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. Lo que descubres sobre Dios cuando ya no te queda nada a qué aferrarte. Hay momentos en la vida en los que todas las seguridades desaparecen al mismo tiempo. Lo que antes parecía estable deja de serlo. Los planes fallan, las personas cambian, las respuestas no llegan. Y de repente te encuentras en un lugar donde ya no tienes nada de lo que solías depender. Es un territorio que nadie desea visitar, pero que tiene la capacidad de revelar verdades que permanecen ocultas durante toda una vida. Mientras existen alternativas humanas, solemos apoyarnos en ellas. Buscamos soluciones, recursos y estrategias. No hay nada malo en ello. El problema aparece cuando esas cosas se convierten en el fundamento de nuestra paz.
porque cuando desaparecen, también desaparece la sensación de seguridad que habíamos construido sobre ellas. Es entonces cuando descubrimos cuán frágiles eran algunas de nuestras certezas. Sin embargo, cuando todo aquello que sostenía nuestra confianza comienza a caer, algo nuevo puede surgir. Por primera vez, dejamos de depender de aquello que cambia y comenzamos a buscar aquello que permanece. Dejamos de aferrarnos a promesas humanas y empezamos a mirar hacia una realidad más profunda, no porque seamos más fuertes, sino porque comprendemos que nuestras fuerzas tienen límites. Muchas personas describen este proceso como una pérdida, y en cierta forma lo es, pero también puede convertirse en una liberación. Porque cuando ya no tienes que sostener la imagen de que todo está bajo control, puedes descansar en la verdad de que nunca dependió completamente de ti. Esa comprensión no elimina todas las preguntas, pero sí cambia el lugar desde donde las haces. Es en ese punto donde algunos descubren un aspecto de Dios que nunca habían conocido, no solamente como proveedor, protector o hacedor de milagros. Lo descubren como presencia constante, como alguien que permanece cuando todo lo demás desaparece, como alguien que sigue allí incluso cuando no entiendes el motivo de lo que estás viviendo. Y precisamente esa revelación nos acerca al corazón de toda esta historia, porque después de recorrer el dolor, el silencio, la confusión y la aparente ausencia, estamos preparados para comprender una verdad que el sufrimiento por sí solo jamás podría enseñarnos, una verdad que tiene el poder de sanar heridas que ninguna explicación logró cerrar. La respuesta que el sufrimiento nunca pudo dar, pero la presencia sí. Después de todo este recorrido, quizás te has dado cuenta de algo importante. Durante mucho tiempo buscaste una explicación capaz de aliviar tu dolor. Querías entender por qué ocurrió aquello. Querías descubrir el propósito detrás de cada pérdida. Querías encontrar una razón que hiciera que todas las piezas encajaran perfectamente. Pero hay heridas que ninguna explicación logra sanar por completo. Porque incluso cuando obtenemos respuestas, el corazón sigue necesitando algo más profundo, sigue necesitando compañía, sigue necesitando amor, sigue necesitando saber que no estuvo solo mientras atravesaba los momentos más difíciles de su historia. Y es precisamente ahí donde aparece una verdad que transforma la manera de ver todo lo que hemos vivido. La verdadera sanidad no siempre llega cuando entendemos cada detalle del pasado. Muchas veces llega cuando descubrimos que hubo una presencia constante acompañándonos incluso en los momentos donde creíamos estar completamente abandonados. Una presencia que permaneció cuando las personas se fueron. Una presencia que continuó cuando las fuerzas desaparecieron. Una presencia que siguió sosteniendo nuestra vida aun cuando nosotros mismos habíamos perdido la esperanza. Tal vez nunca recibas todas las respuestas que deseas. Tal vez algunas preguntas permanezcan abiertas durante mucho tiempo. Pero existe algo más poderoso que una explicación perfecta. Es la certeza de que tu historia nunca estuvo fuera de las manos de Dios, que tus lágrimas fueron vistas, que tus oraciones fueron escuchadas, que tus noches más oscuras no ocurrieron lejos de su mirada. Cuando una persona comprende esto, algo comienza a sanar en su interior. Ya no necesita cargar el peso de entenderlo todo para seguir adelante. Ya no necesita resolver cada misterio para confiar nuevamente. Descubre que la paz no nace de controlar todas las respuestas, nace de saber quién estuvo presente mientras las respuestas no llegaban. Y esa comprensión nos conduce al momento más importante de todo este mensaje. La respuesta final a la pregunta que nació entre las ruinas. Una respuesta capaz de cambiar para siempre la forma en que interpretas tu dolor, tu pasado y la presencia de Dios en cada capítulo de tu vida, donde Dios estaba mientras todo se derrumbaba.
Y ahora volvemos a la pregunta con la que comenzó todo. La pregunta que nació en medio de las lágrimas, del silencio y de las noches que parecían no terminar jamás. ¿Dónde estaba Dios cuando todo se derrumbó? Después de recorrer este camino, quizás la respuesta ya no parece tan distante como antes, porque tal vez el problema nunca fue que Dios estuviera ausente. Tal vez el problema fue que estabas buscándolo únicamente en aquello que esperabas que cambiara. Estaba allí cuando la respuesta que esperabas no llegó. Estaba allí cuando sentiste que nadie comprendía tu dolor. Estaba allí cuando el miedo ocupó tus pensamientos y cuando la incertidumbre intentó convencerte de que habías sido abandonado. Estaba allí en cada mañana que lograste levantarte sin entender de dónde venían las fuerzas. Estaba allí en cada paso que diste cuando creías que no podrías continuar. Quizás Dios no evitó todas las heridas, quizás no impidió todas las pérdidas, quizás no respondió cada oración de la forma que imaginabas, pero si observas con honestidad tu historia, descubrirás algo difícil de ignorar. A pesar de todo lo que ocurrió, sigues aquí. Has llorado, has dudado, has tropezado y has atravesado temporadas que parecían imposibles. Sin embargo, no fueron el final de tu historia. La mayor evidencia de la presencia de Dios no siempre aparece en aquello que Él evita. Muchas veces aparece en aquello que te permite atravesar sin destruirte. Aparece en la esperanza que sobrevivió cuando todo invitaba a rendirse. Aparece en la paz que llegó en medio del caos. Aparece en la capacidad de seguir creyendo cuando las circunstancias parecían exigir lo contrario. Y quizás hoy, por primera vez en mucho tiempo, puedas mirar hacia atrás y reconocer algo que antes no veías. Que hubo una mano sosteniéndote cuando tus propias fuerzas se agotaron. Que hubo amor acompañándote cuando te sentías solo. Que hubo una presencia caminando contigo incluso en los capítulos donde pensabas que estabas completamente abandonado. Por eso la respuesta que sana no es una explicación perfecta sobre el sufrimiento. La respuesta que sana es descubrir que Dios nunca dejó de estar presente. Que mientras todo se derrumbaba a tu alrededor, Él seguía sosteniendo aquello que más valor tiene, tu vida, tu propósito y la posibilidad de que un día transformaras tus heridas en un testimonio de esperanza. Y si Dios estuvo contigo en tus días más oscuros, entonces también estará contigo en todo lo que aún está por venir.